Es licenciado en Ciencias Políticas y doctor en Historia Contemporánea. Fue director general de la Policía y jefe del Gabinete Técnico de la Guardia Civil, senador y portavoz en la Comisión de Interior del Partido Popular en el Congreso. Su ámbito de trabajo ha estado fundamentalmente orientado hacia la defensa y la seguridad, tema sobre el que tiene varios libros y artículos. Y te cedo la palabra, Ignacio. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias por esta amable presentación y también a los organizadores del Congreso por incluir este panel sobre la comunidad internacional y tener la diferencia de invitarme a mí a moderarlo. Especialmente porque si han oído un poco de mi currículum, yo no sé de ecología, entonces, pero es verdad que como asunto global, pues sin duda creo que es de los que está ahí en la agenda. De hecho, yo creo que si nos preguntamos cuáles son los principales desafíos que tiene la humanidad en esta primera mitad del siglo XXI, pues yo creo que uno de los primeros que claramente se nos viene a la mente es todo lo que está relacionado con el cambio climático, con el calentamiento global, con la biodiversidad, ¿no? O sea que si hay algún desafío que realmente ningún país pueda responder, por muy grande que sea, por muy poderoso que sea, de manera unilateral, pues sin duda estamos hablando de los temas relacionados con el medio ambiente y con la ecología, ¿no? Para tratar esta cuestión, pues tenemos a tres verdaderos especialistas, eso sí, en temas de medio ambiente, de ecología, y en el caso de Nemesio, en particular en los temas de energía, ¿no? Los voy a ir presentando uno a uno y les voy dando la palabra para que hagan una introducción y que después podamos tener un debate sobre la cuestión. En primer lugar, voy a presentar a Nemesio Fernández Cuesta. Él es técnico comercial y economista del Estado. Sacó su oposición allá por el año 81. Ha sido secretario de Estado de Energía y ha trabajado luego en diversas empresas del sector privado. Destaco Repsol, pero también Vocento, pero también Corsan, pero también Eólicas Renovables. Él es profesor de la Universidad Carlos III y del Instituto de Empresa, pero es un colaborador y un conferenciante muy asiduo de la Universidad Francisco de Vitoria y además en particular cuando le convocamos desde el Centro del Bien Común Global, ¿no? Es miembro además del Consejo Asesor de LLIC y presidente del Consejo Asesor de Energía de España y presidente del Grupo de Transición Energética de Atlanta Partners. A Nemesio le hemos hecho una pregunta fácil y es ¿qué va a pasar con el cambio climático, ¿no? Es una realidad incuestionable, pero esto supone que nos estamos abocados al fin de la humanidad porque no vamos a ser capaces de responder a este desafío, o estamos pensando en los costes económicos y de todo tipo, ¿no? Ecológicos fundamentalmente, que el cambio climático tiene si no somos capaces de detenerlo en breve plazo, ¿no? Así que, Nemesio, te damos la palabra y nos ilustra sobre esta cuestión. El problema que tenemos es la quema de combustibles fósiles. Emitimos al año unos 41.000 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, de los cuales el 88% procede de la quema de combustibles fósiles. Por lo tanto, una de las cosas que a mí me gustaría es que centráramos el tema en eso. Es decir, hay que sustituir el sistema energético. Todo lo demás es muy importante, pero tiene otro alcance, tiene otra dimensión. Por supuesto que el lince ibérico es fundamental, que tener limpias las orillas de los ríos es un fenómeno. Todo eso está muy bien, pero uno de los problemas, para solucionar problemas, lo primero que hay que hacer es enfocarlos. Y lo que hay que hacer es sustituir los sistemas energéticos que tenemos en la actualidad. Y esa es una primera idea que quería transmitir. Segunda idea.
La diplomacia multilateral, a partir de las conferencias de las partes que firmaron el tratado, el Acuerdo Marco sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, las famosas COP, con 40.000 asistentes y reuniones anuales, pues creo que también es una forma que obviamente no daña, pero tampoco es útil a la hora de atacar el problema. ¿Por qué? Porque lo primero que se hace en el mundo empresarial cuando hay que atacar un problema es, por ejemplo, si tienes que reducir costes, tú haces la curva ABC de costes. Es decir, en general, esto es una especie de axioma no escrito, pues el 20% de los conceptos de coste significan el 80% de los costes. Ataca ese 20% y luego ya veremos qué hacemos con lo demás. Bien, el 31% de las emisiones de CO2 a la atmósfera de este mundo, de este planeta, son de China. El 14% de Estados Unidos, el 8% de la Unión Europea, el 7% de India y el 3 y el 4% respectivamente de Japón y Corea del Sur. Quiero decir con esto que con 5 países más la Unión Europea tenemos el 60% de las emisiones. Segundo punto de vista, si vamos a la industria del cemento, que tiene la industria del acero, la industria química, pues están también centrando buena parte de las emisiones industriales. Y el transporte y la generación eléctrica. Es decir, cogemos esas 4 industrias y el transporte y la generación eléctrica y cogemos esos 6 países y si se llegara a un acuerdo entre ellos, tendríamos el tema prácticamente solucionado. Comprendo que es difícil, pero más difícil es en el marco de la democracia multilateral de Naciones Unidas alcanzar acuerdos que sean efectivos, porque quiero recordar que el Acuerdo de París está basado en compromisos voluntarios y si se suman los compromisos voluntarios de todos los países, el calentamiento a final de 2100 estaría en 2,7 grados, muy lejos de lo que dice el Acuerdo de París, por debajo de 2 con tendencia a 1,5. Por lo tanto, bueno, pues vamos bien, vamos trabajando, pero creo que habría que ser mucho más enfocado en resolver el problema de las emisiones procedentes de la energía. No quiero dejar aparte las emisiones procedentes de cambios de uso de la tierra, pero hoy son el 11% de las emisiones. O sea, el balance entre reforestación, desforestación y cambios de uso de la tierra, pues da para el 11% de las emisiones. Son importantes. Por supuesto que hay que parar la reforestación, por supuesto que hay la desforestación, que hay que reforestar, pero es un tema de menor entidad que lo que estamos haciendo. Dicho lo cual, China. China consume el 54% del carbón que se consume en el mundo. Su electricidad, más del 60% la produce con carbón. Y para que nos hagamos una idea de las dimensiones de China, pues cada año incorpora a su sistema eléctrico una potencia similar a la de España. Es decir, cada año incorpora España. Y bueno, la mayor parte de las incorporaciones ahora está empezando a cambiar. Pero la mayor parte de las incorporaciones a lo largo de todas estas últimas décadas ha sido carbón. Por lo tanto, esa es una parte importante del problema y sin China no hay nada que hacer. Después ha tocado Ignacio un problema. Yo, perdonadme, en esta primera intervención voy apuntando cuestiones y entiendo que luego en el diálogo podemos profundizar en alguna de ellas. Pero ha tocado Ignacio el tema del apocalipsis climático. No soy un creyente en el apocalipsis climático. Para que con los niveles actuales y los previstos, para que el mar, su nivel crezca 2 metros, hacen falta 10.000 años. Lo que sí es cierto es que el cambio climático a una economía como la española le puede producir en unas décadas pérdidas acumulativas anuales del entorno del 15% de su PIB. Como el PIB son 1.400.000 y pico mil millones, pues estaríamos hablando de que España tendría unas pérdidas anuales acumuladas de 200.000 millones de euros. ¿En qué? El turismo,
ejemplo. ¿Iríais a veranear a Qatar? Pues las temperaturas aquí serán las de Qatar a final de siglo. El vino. Pues bueno, a lo mejor en Rioja pueden seguir subiendo la altura de sembrado de las vides, pero en otras zonas no. El olivo, o lo riegas gota a gota, o ya lo estamos viendo, el año pasado hubo sequía, el precio del aceite disparado, ese tipo de cosas. El marisco gallego, si cambia la temperatura del agua y cambia la salinidad del agua, ¿el mejillón va a crecer igual? Bueno, pues comprendo que son cosas pedestres cuando estamos hablando del apocalipsis, del cambio del mundo, el Homo sapiens sobrevivirá, pero la realidad es que lo que tenemos que atajar es eso, que tenemos que atajar unas pérdidas de 200.000 millones, que es el 15% del PIB todos los años. Otros países tendrán otro problema. Otro problema que nosotros tendremos que atajar, siempre se habla en toda la filosofía climática de inversiones en mitigación, inversiones en adaptación e inversiones en pérdidas y daños. Bueno, España, adaptación, agua. Teóricamente lloverá en España un 17-18% menos, se calcula. Pero además no va a llover como llovía. Van a ser trombas de agua en determinados momentos. Con lo cual, pues si se me permite, el plan hidrológico de Aznar, las potabilizadoras del PSOE y cualquier otra idea la vamos a necesitar. Y por supuesto trasvases y por supuesto una economía del agua radicalmente distinta. Y eso deberíamos empezar a trabajarlo ya. Y esas son las cuestiones que a mí me preocupan más. Cuando veo las camisetas There is no planet B, pues la verdad es que el planeta tiene 4.500 millones de años de historia, la vida empezó en el planeta hace 2.500 millones de años y cuando había glaciaciones el nivel del mar era 120 metros menor que el nivel del mar que tenemos ahora. Es decir, el planeta sobrevivirá. Es más complicado a lo mejor para los sapiens, que solo llevamos 35.000 años, el sapiens sapiens solo lleva 35.000, 40.000 años en el mundo, pues a lo mejor es más complicado sobrevivir. Pero la realidad es que me prefiero siempre enfocar esto desde un tema económico. Puede parecer muy vulgar, pero me parece que es lo que en una dimensión temporal humana y dentro del siglo nos estamos jugando. Por lo tanto, negociación multilateral sí, pero preferiría una negociación multilateral mucho más enfocada en países y en industrias. Dicho esto, pues creo que esa negociación y toda negociación tiene que tener un sentido económico, tiene que tener un sentido de foco. Es decir, vamos a conseguir sistemas eléctricos descarbonizados. Esa es una oportunidad, porque la energía fotovoltaica y la energía eólica son las más baratas de producir en estos momentos. ¿Cuál es el problema? Que necesita ser complementada o bien con almacenamiento. En España también tenemos una buena oportunidad de almacenamiento con el bombeo hidráulico, bien con baterías. Y aún así vas a necesitar algún aporte de energía firme. Las baterías hoy te dan 4 horas y ese aporte de energía firme lo tenemos. Otra cosa es que lo queramos cerrar, pero es la energía nuclear. Tenemos un 20% de nuestra producción de energía nuclear y la energía nuclear no emite CO2. Por lo tanto, en este tema que nos ocupa, si estamos enfocados, pues es una buena alternativa. Y después necesitaríamos siempre un punto de energía flexible. El problema de la electricidad es que hay que machear oferta y demanda en cada minuto. Y en ese sentido, pues necesitaríamos gas. Gas que puede ser gas natural, con captura de CO2, puede ser biometano, puede ser cualquier otro. Pero podemos tener un sistema eléctrico absolutamente descarbonizado. Y con un sistema eléctrico absolutamente descarbonizado e invirtiendo en líneas eléctricas, que es el otro punto que es fundamental, pues podríamos abordar la descarbonización del transporte, pero siempre con tiempos. Es decir, ahora la célula fotovoltaica es muy barata, pero en el año 98 hicimos unos cálculos y costaba 400 euros el megavatio. Hoy cuesta 30 euros el megavatio, pero han pasado 25 años o más. Entonces, electrolizadores, pues los electrolizadores van a necesitar 20-25 años
para poder reducir sus costes y poder tener un hidrógeno barato. Quiero con esto decir que el triunfo de las tecnologías, y ya acabo, no es lineal. Es decir, a mí la idea de voy a llegar a net cero en 2050 me parece muy bien, pero para llegar a net cero en 2050 voy a reducir un 55% en el 2030. Bueno, pues mi reacción es será si puedes. Será si puedes porque los coches eléctricos que son básicos, pues hoy no se compran. ¿Por qué? Porque son más caros. Un 50% más caros. ¿Por qué? Porque no hay puestos de carga. ¿Por qué? Pues por unas muchas razones. Cuando esas condiciones se den, el crecimiento de los coches eléctricos será exponencial. El hidrógeno, pues el hidrógeno verde hoy es 5 o 6 veces más caro que el hidrógeno que se produce a partir de gas natural. Lo mismo, cuando se produzca el ahorro, cuando esa energía, ese sistema productivo sea rentable, su crecimiento será exponencial. Por ello quiero decir que crecimientos lineales como los contemplados en la regulación, pues hay que mirarlos con cariño, pero con un punto de distancia. En cualquier caso, es un reto que tenemos, es un reto importante, es un reto que hay que acometer. No hay duda de que es el hombre con la quema de combustibles fósiles la que está produciendo el calentamiento global, y lo que hay que hacer es atacar el problema, que es la quema de combustibles fósiles centrado en unos países concretos, en unas industrias concretas, y existen tecnologías que nos pueden permitir resolverlo, pero hay que darles tiempo para que esas tecnologías sean rentables. Y hasta aquí. Lo demás, no sé si me he pasado. Pues muchas gracias, Nemesio, porque has desdramatizado un poco la cuestión, pero al mismo tiempo has introducido, es decir, elementos de preocupación, ¿no? Porque si esto pasa por un gran acuerdo entre las grandes potencias y además un acuerdo entre los grandes sectores industriales, pues no va a ser fácil. A lo mejor en el coloquio nos puedes dar alguna pista más de cómo podemos avanzar, ¿no? en ese camino. Pero es más fácil que un acuerdo entre 150 países. O no. No sé, a veces es también complicado. Pero en todo caso, yo creo que lo que sí has definido bien es la cuestión y el foco, ¿no? Es decir, yo creo que a veces estamos un poco perdidos y se mezclan muchas cosas, también algo de demagogia en toda esta cuestión, y creo que con el rigor y la inteligencia que tú lo has planteado, pues es más abordable el desafío de cuando estamos hablando de cosas tan generales, ¿no? Muy bien, pues presentamos a nuestro segundo ponente. Es Ignacio del Corral Gonzalo. Él, lleva una doble vida, pero en el mejor sentido del término, ¿no? Es decir, por un lado es un coronel de infantería, diplomado en inteligencia militar, con una muy amplia experiencia profesional de 40 años de servicio en unidades de operativas, en operaciones internacionales, etcétera. Pero al mismo tiempo es un analista de inteligencia, ¿no? Más allá de su condición de militar. Es experto en inteligencia estratégica y está además catalogado como uno de los mejores prospectivistas de España por la revista Forbes, por la lista Forbes en el último año, ¿no? Ha sido profesor titular de inteligencia en el Departamento de Inteligencia y Seguridad de la Escuela de Guerra y director de los cursos de inteligencia, contrainteligencia y seguridad de las Fuerzas Armadas y del Centro Nacional de Inteligencia, ¿no? Ha sido además profesor en varias universidades nacionales y extranjeras, así como en el ISEX, y ha estado, os decía, en misiones internacionales en Irak, en Bosnia y Herzegovina y en alguna otra que figura aquí en su historial, ¿no? Por tanto, 20 años de experiencia docente también en inteligencia, en esta doble vida a la que me refería, la de militar y la de docente, y por tanto me parece que es una persona especialmente cualificada para plantearnos las implicaciones geopolíticas que tiene esta cuestión del medio ambiente, ¿no? Estamos viendo que la inestabilidad en el Sahel o los flujos de migración irregular hacia Europa tienen mucho que ver o pueden tener mucho que ver con temas de cambio climático. Estamos viendo que en esta competencia entre grandes potencias, ¿no? Esta competencia geopolítica que hoy vivimos entre China, Estados Unidos, Unión Europea,
los recursos, el acceso a recursos naturales, tierras raras, minerales o incluso el agua, ¿no? Muchas veces es un elemento esencial en el conflicto y en la relación de poder entre las distintas potencias. Entonces, hay toda una dimensión geoestratégica, ¿no?, que envuelve la cuestión del medio ambiente, que sin duda tiene una relevancia enorme. Yo le he pedido que desarrolle un poco algunas ideas en este terreno, pero seguro que él nos puede contar cosas más interesantes incluso de las que yo le he propuesto, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Buenos días. Mandé un par de slides, no sé si las tenéis. Si queréis las ponéis y si no, pues lo digo de viva voz. Vale. Bien, en primer lugar agradecer a Ignacio y a la Universidad Francisco de Vitoria, al Instituto Razón Abierta, por esta invitación. En cuanto me lo dijeron, pues por supuesto que, bueno, la acepté. Mi idea es hablaros desde un punto de vista un poquito distinto, que es lo que puedo aportar, entendiendo lo que es la ecología y sobre todo el cambio climático. Ahora lo veremos, como más allá que una amenaza, entiéndelo como un riesgo, ¿no? Entonces os voy a dar el punto de vista de lo que sería el Ministerio de Defensa y, ¿por qué no?, mi punto de vista como prospectivista, si tuviese que definirme ahora en mi nueva etapa, que estoy ya en la reserva y me dedico a la prospectiva y la inteligencia estratégica, pues, ¿por qué no aplicar toda la estrategia militar para, bueno, combatir? Bueno, ¿por qué no? Podemos utilizar para luchar contra el cambio climático, ¿no? O sea, que en definitiva, ahora veréis cómo lo trato. Lo voy a tratar de una manera muy sencilla, para dejar luego más tiempo para el coloquio, para lo que queráis preguntar. Desde un punto de vista que afecta, como me dijo Ignacio, a la seguridad internacional, a la geopolítica internacional, y luego también desde el punto de vista nacional, desde la estrategia nacional, como afecta desde el punto de vista a España también, siempre, repito, desde un punto de vista distinto, que es lo que creo yo que puedo aportar como algo diferenciador para tratar el tema del, por decirlo o utilizar la misma palabra, del cambio climático, ¿no? Nosotros y la comunidad internacional también, en los organismos supranacionales en los que estamos inmersos, tanto en sus estructuras, como puede ser una organización como la del Tratado del Atlántico Norte, en la OTAN, en la que estamos en la estructura de mando y control, consideramos ya los riesgos, el reto medioambiental, como tituláis a lo que es esta mesa, como una variable geoestratégica. Precisamente la inteligencia estratégica se dedica a estudiar esas variables que son las que nos pueden influir en lo que nosotros llamamos el método de los escenarios. Nosotros siempre trabajamos desde el punto de vista siempre estratégico del medio y largo plazo en lo que son los escenarios de futuro. Bueno, pues consideramos el riesgo medioambiental más allá de una amenaza, que es todo aquello que nos puede afectar, repito, como variable geoestratégica, no como actor, y a la hora de estudiarlo lo consideramos que se materializa, con lo cual ya no es solamente una amenaza, sino que lo consideramos un riesgo. ¿De acuerdo? Dicho esto, la comunidad internacional, desde el punto de vista de las organizaciones defensivas y ofensivas, consideramos que puede dar lugar a una serie de conflictos. Conflictos por los recursos que se pueden ver afectados, ¿por qué no?, como una variable más en este combate del futuro, como es el cambio climático. Recursos que son críticos, hay otros recursos que son regulados, y ahí entrarían pues todo lo que afecta al cambio climático, como os comentaba aquí antes, pues como puede ser algo tan sencillo como lo que es el agua sanitaria, el agua potable, etcétera, etcétera, ¿no? Y más en los escenarios de futuro en los que nos movemos, pues no os voy a decir nada que no sepáis, en los cuales en un continente como es, por ejemplo, África, que es un continente que tenemos nosotros muy cerca. Tenemos una guerra en Europa, pero también tenemos África, que es el continente un poquito del futuro en cuanto a otro tipo de recursos y un continente por explotar, y en un grado de incertidumbre y ambigüedad muy alto. Pues ahí precisamente la incidencia del cambio climático en determinados recursos, ya tenemos estudios de prospectiva en el cual puede confluir o influir que puede aumentar determinadas zonas de conflicto, ¿no? A su vez, también tenemos estudios en los cuales muchas de las zonas de conflicto actuales ocurren en sitios en los cuales la incidencia del cambio climático normalmente es mayor. Me explico. Nosotros cuando hacemos estrategia
de futuro, porque nuestro deber es anticiparnos a cualquier peligro o amenaza. No pensamos a lo mejor en un combate de futuro en smart cities o ciudades desarrolladas, ¿no? Sino que más bien pensamos en que los escenarios de futuro en los que vamos y podemos y a lo mejor posiblemente tengamos que intervenir, pues son ciudades de muchos millones de habitantes, pero con calles sin asfaltar, en los cuales falta agua, la electricidad y la red no estará asegurada y lo que se llama un entorno operativo degradado. Es decir, las condiciones del cambio climático que pueden influir en esas zonas son mayores, ¿no? Esto puede traer lugar también, desde un punto de vista siempre afectando a la seguridad internacional, a una serie de migraciones en las cuales también tenemos estudio de perspectiva de la cantidad aproximada de movimientos migratorios. Comentábamos aquí antes el tema del turismo, efectivamente, dentro de España, bueno, pues simplemente por cuestiones de vida y de salubridad y de sequías, cosechas, etcétera, etcétera, ya sabéis que hay determinadas zonas en las cuales pues se calcula que estamos hablando de unos cuantos millones de migrantes climáticos que irán a zonas, ¿no? Entiendo que separándose del Ecuador, a zonas de los trópicos, que es donde en principio el cambio climático pues irá más despacio, ¿no? Esto da lugar a los conceptos que nosotros manejamos desde el punto de vista siempre geoestratégico de lo que es, igual que se habla de la soberanía tecnológica, la soberanía industrial, pues la soberanía medioambiental, ¿no? En los cuales estas guerras por determinadas, no solamente los minerales estratégicos que hemos hablado, ¿no? Sino por esas posibles materiales para los posibles y futuras fuentes de energía, va a dar lugar a determinados conflictos también desde el punto de vista geopolítico, ¿no? En definitiva, desde el punto de vista y siempre de la seguridad internacional o los conflictos internacionales, consideramos el cambio climático como un potenciador de conflictos en este nuevo orden, hay quien lo llama desorden mundial, da igual cómo lo llamemos, pero siempre va a haber cambio, el cambio es constante, lo que ocurre es que el cambio ahora es más rápido, ¿no? Pero en definitiva vamos a considerarlo como, repito, una de las variables estratégicas que va a estar siempre presente en cualquiera de las operaciones y en cualquiera de los escenarios en los que estemos en curso. He resumido un poquito así rápido lo que es cómo afecta a estos riesgos ambientales desde el punto de vista de una seguridad internacional. Lo hago así porque, bueno, aparte lo ha explicado antes Ignacio Cosidó, esto es como nosotros decimos, es una amenaza transnacional. Claro, el cambio climático no entiende de fronteras y menos de las que son fronteras artificiales, claro, que ahí no hay ningún tipo de fronteras, ¿no? Y ningún país por sí solo, en principio, es capaz de enfrentarse a determinados riesgos, amenazas. Vamos, el cambio climático como otros cualquiera, ¿no? Bueno, pues visto lo que sería desde el punto de vista internacional, vamos a ver cómo nos afecta a nosotros en España, qué estructuras tenemos y qué es lo que hacemos para combatirlo, ¿no? Porque, bueno, desde el punto de vista, si también aquí lo consideramos variable estratégica y no solamente amenaza, sino el siguiente paso, riesgo, y efectivamente así lo incorporamos en nuestra segunda estrategia de seguridad nacional. La primera fue en el 17, esta última es del 21, así lo consideramos en el catálogo de la estrategia de seguridad nacional. La estrategia de seguridad nacional, digamos que es un pool en el cual hablamos de todo tipo de estrategias referidas a riesgos y amenazas, y uno de los consideramos como prioritario es el cambio climático. De esta estrategia de seguridad nacional luego se derivan pues una serie de estrategias, no, Ignacio lo sabe, ya específicas pues, de lucha contra el terrorismo, aseguramiento energético, cambio climático, seguridad marítima, etcétera, etcétera, que están todas interrelacionadas, pero cada una en su foco, ¿no? Bueno, como consecuencia de esa estrategia de seguridad nacional del año 21, que es la segunda que tenemos, este año, dado que tenemos una guerra aquí en Europa, ya lo sabéis, una guerra, ¿sí? Una guerra a 2 horas de avión de aquí, pues Europa también ha sacado por primera vez en su historia una nueva estrategia de seguridad industrial de la defensa, también referida con su parte al cambio climático. Derivada, como decía, de esa estrategia de seguridad nacional, luego a nivel nacional, ya no estrictamente militar, sino también civil, se deriva una estrategia nacional de protección civil, en la cual dentro y a modo y manera les asesoramos del Ministerio de Defensa, han hecho un sistema de
llamémoslo inteligencia de alertas, ¿vale? Una inteligencia de alertas en el cual la Agencia Española de Meteorología tiene un sistema de alertas para lo que se llaman fenómenos meteorológicos adversos, si no recuerdo mal, los FMA, ¿no? Que es una metodología también muy similar a la que utilizamos nosotros desde el punto de vista de defensa, ¿no? Por lo tanto, repito, de esta estrategia de seguridad nacional se derivan varias estrategias y estos sistemas. Todo esto es con carácter siempre anticipativo, es decir, nosotros tenemos que luchar en los de carácter, un anticipativo, carácter reactivo y carácter de acción, ¿no? En cuanto al, ese es el carácter preventivo, el carácter de acción tenemos dentro de lo que es la estructura, no voy a hablar aquí del organigrama del Ministerio de Defensa, pero tiene una estructura en la cual tiene una Dirección General de Infraestructura, una DGNIN, que tiene ni más ni menos que una subdirección de Medio Ambiente. A uno no le parece una paradoja, pero es cierto que tenemos todos los protocolos, todas las publicaciones de calidad referidas al medio ambiente y nos dedicamos, y en cualquier orden de operaciones que tratamos, se estudia el tema del medio ambiente. Por supuesto, en los campos nuestros de maniobras, por supuesto, en cualquier acuartelamiento, cumple no solamente la normativa civil de medio ambiente, sino una particular nuestra, que normalmente tenemos unos estándares distintos. ¿De acuerdo? O sea que hay toda una subdirección que vela por el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y ejecuta a nivel de acción toda la política medioambiental, que es, repito, a veces con unos estándares distintos que además de los, digamos, de la vida civil, ¿no? Como ejemplos también de acción y de preacción a la lucha contra el cambio climático, pues mira, aprovechando que está Ignacio Cosido, que le sonará lo que es el Servicio de Protección de la Naturaleza dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado, que hace una magnífica labor que ustedes conocerán perfectamente, a cargo de la Guardia Civil. Seprona, que es todo un servicio, Ignacio todavía se ha acordado mejor que yo, que no ha hecho más que crecer, o sea, que las atribuciones cada vez mayores, ¿no? En el cual se dedica fundamentalmente a carácter preventivo. Hablo de la Guardia Civil por aquello del carácter de naturaleza militar, ¿no? Ignacio sabe de qué estoy hablando. Y luego, además de este servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil y la parte del Ministerio de Defensa, como acción de ejecución y de lucha contra el cambio climático, tenemos una unidad militar de emergencias que no solamente, ya eso lo digo por si alguno lo sabe, actúa en territorio nacional, sino que actúa fuera, precisamente contra todo tipo de fenómenos meteorológicos adversos. Eso sí es conocida porque es quizá lo que más visibilidad tiene dentro de las Fuerzas Armadas Españolas, esta unidad militar de emergencia, que tiene como visión principal la lucha precisamente contra todo este tipo de fenómenos meteorológicos adversos. Repito, tanto dentro de territorio nacional como fuera de España. Tiene el mismo carácter de protección que tenemos en las Fuerzas Armadas. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, pues ya por curiosidad, deciros que el tema de medio ambiente sigue presente en cualquier sistema o industria de defensa. Deciros que toda la innovación o industria de defensa siempre tiene un carácter dual. Me explico, cualquier desarrollo tecnológico que se haga en sistemas más complejos o no, luego tiene un carácter dual que muchas veces se puede utilizar a favor del medio ambiente, ¿no? Por poner varios ejemplos, despliegues en Galicia a los veranos, he hablado del marisco, que se llama Centinela Gallego, Centinela Alto, son despliegues contra incendios específicos, ya no solamente desastres naturales, sino contra incendios específicos. Deciros que desarrollos tecnológicos como una pila de hidrógeno a base de bioetanol con un sistema anaeróbico independiente que va a montar ni más ni menos que el próximo submarino en montarse el S-82 Plus de la Armada Española, pues todo esto que he dicho, al final, repito, es un sistema anaeróbico independiente con una capacidad equivalente a la nuclear. Y repito, es de bioetanol, ¿no? Con un sistema anaeróbico. Bueno, es un secreto un poquito a voces, pero en definitiva, también el Ministerio, en lo que es todo lo que conlleva en la industria de defensa, hay muchos desarrollos tecnológicos que luego efectivamente son perfectamente aplicables al cuidado y a lo que llamamos nosotros tecnología dual, ¿vale? Que puede ser aplicable a otros desarrollos civiles en siempre la lucha contra el medio ambiente, ¿no? Bueno, pues simplemente decir estos 10 minutillos, estos dos flashes desde el punto de vista internacional y nacional de lo que hay, lo he dicho muy rápido,
pero en aras a que luego, bueno, pues, si quieren preguntar, pues a su entera disposición. Muchas gracias y ahora hablamos en el coloquio. Pues muchas gracias, Ignacio. Hemos incorporado el reto ecológico a las estrategias de seguridad. En todas las estrategias de seguridad nacional figura ya el reto ecológico como un componente, y también nos ha explicado un poco cómo se puede contribuir desde el ámbito de la seguridad a responder a este reto, ¿no? Nuestro siguiente ponente teóricamente necesitaba menos presentación porque es de la casa, entonces lo conocemos todos más, ¿no? Pero es el profesor Armando Jiménez San Vicente. La verdad es que tiene un currículum muy espectacular. Ha hecho un máster en Derecho Internacional y Financiero por la Universidad de Georgetown, un máster en Gobierno por la Universidad de Harvard y un máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Boston, que son universidades no del prestigio de la UCV, pero se le aproximan mucho, ¿no? Por otro lado, tiene su doctorado en Economía Política en la London School of Economics y en Oxford, y ha hecho un posgrado en Desarrollo Sostenible en la Universidad de Stanford. Para nosotros es un lujo tenerlo como parte del claustro de Relaciones Internacionales de aquí de la Universidad Francisco de Vitoria, y además este año va a arrancar un máster en, bueno, aquí lo han puesto en español, Gobernanza Pública y Corporativa, pero es Public and Corporate Governance, ¿no? Que está desarrollando nuestra Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno, y hasta hace muy poquito ha sido director académico del Instituto Atlántico y ahora es CEO de Desarrollo de Negocios en la consultoría Alamo Solutions. Ha sido también, lo que dicen los anglosajones, practitioner, no solamente académico. Ha sido secretario de Estado de Energía en México, el equivalente a lo que es nuestra Secretaría de Estado de Energía, y presidente del Comité de Interconexiones de América del Norte para Gas y Electricidad. Y fue también director de Planificación Estratégica de la Presidencia de la República de México. Por tanto, nos hubiera gustado tener también hoy aquí al presidente Calderón, pero a falta del presidente Felipe Calderón, yo creo que nadie le podía sustituir mejor que uno de los que fue colaborador suyo en sus gobiernos y además pues especialista en esta materia de energía. Le hemos pedido que nos hable de mecanismos de cooperación internacional, algunos se ha referido ya a Nemesio, pero él va a hablar de algunos mecanismos de cooperación no solamente en el ámbito intergubernamental, sino también incluyendo, creo, Armando, el papel que las universidades podemos jugar en este ámbito de la cooperación internacional para hacer frente al reto demográfico. Pues Armando, por favor. Muchísimas gracias, José Ignacio. Primero, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar con ustedes. Siento que soy a un presentador yo mismo de tercer nivel comparado con el presidente Calderón, pero créanme, ha estado muy involucrado, inclusive casi me manda a decir qué podía decir y qué no podía decir sobre el tema. Entonces yo agradezco mucho a Ignacio y bueno, al presidente Calderón, que se disculpa, tenía un compromiso ineludible en Brasil que tenía que atender, pero ha estado muy comprometido con este tema y ya verán con la universidad particularmente en este tema. Yo quisiera comenzar con una reflexión básica. El tema de cambio climático tiene tres patas: la geopolítica, la geoeconomía y la ciencia. No hay más. Desde el marco de la razón, desde el marco del entendimiento. La geopolítica tiene una serie de implicaciones políticas. Lo que suceda en ese tema, en términos generales, es un tema de lucha de recursos y de explotación de recursos. Tanto así que los países o las regiones punteras, China y Europa, dos regiones que no son autosuficientes en materia energética. Estados Unidos desde el 2016 se sale de esa promoción agresiva porque se convierte en un país autosuficiente en materia energética. Un tema geopolítico que el coronel lo entenderá mucho mejor que yo, perfectamente. Pero también es un tema geoeconómico. De lo que estamos hablando, y hablaba nuestro ponente anterior, Necio, es de cambiar el modelo económico
que utiliza las energías fósiles para activar toda la economía. Estamos hablando de 105 trillones de dólares en términos de dólares y billones americanos. Nunca más en la historia ha pasado eso. Es más, esta es la primera vez en la historia de la humanidad que el cambio en el uso de energías no es resultado de innovaciones tecnológicas que permitan, como cuando pasamos de la madera al carbón, o del carbón al petróleo, o del petróleo al gas natural. Es la primera vez que se trata de construir un cambio radical en el modelo económico y modelo de explotación y desarrollo a través de consenso político. De ahí la importancia fundamental que tiene el entender cómo se pueden construir consensos de carácter global en este tema. El otro tema es ciencia. El problema es que el tema se ha polarizado tanto que tendemos a negar muchos datos duros, científicos, reales y que están ahí, para acomodarlo al discurso de las posturas que están. Otro de los temas graves es que se ha politizado y le ha caracterizado en una ala de una visión política más de izquierda o de extrema izquierda en algunos casos, cuando es un tema global que compete a múltiples sectores y que tiene un impacto internacional. Es innegable el cambio climático. Hay más de 100,000 estudios, todos en revistas indexadas y acreditados, donde muestran la realidad de un calentamiento global. Lástima que no tengamos tiempo para desmitificar o quitar estos mitos que a veces existen sobre el tema. Yo como Nemesio pues venía del sector energético. En ese entonces México era el sexto productor de petróleo a nivel mundial. Teníamos en las 200 empresas más grandes del mundo, incluyendo todas las privadas, a 2 energéticas estatales mexicanas, y aún así me fui a Stanford a hacer mi postdoctorado en desarrollo sostenible, que era así como los raritos o los hippies, ¿no? De por qué mezclaban estos dos temas que eran en ese entonces casi incompatibles. Hoy la historia ha demostrado que van de la mano. Entonces, primero es entender que todos estos grupos de trabajo que tienen las Naciones Unidas y los más de 100,000 artículos, de los cuales el 99.2% de ellos lo demuestran, lo confirman, el tema del cambio climático es una realidad que requiere un trabajo de consenso global. Desde los 70s, como pueden ver ustedes en la gráfica, ha habido una paulatina incremento del calentamiento global, y que el reto es entender no su origen, que tenemos claro de dónde es su origen, sino cómo se puede modular o mitigar. Aquí vemos una gráfica de las temperaturas, y eso es evidente para todos. Cada vez los veranos son más calientes y hay ocasiones que son extremos. Recordemos que hace 1 o 2 veranos aquí en España tuvimos 35 muertos, ¿no? En ciudades como Madrid, por este clima extremo. Ya no se diga lo que está viviendo ahorita en la India o lo que se está viviendo ahorita en México, precisamente por estas condiciones. Y en la gráfica claramente se ve cómo la injerencia humana ha tenido un impacto muy importante sobre el tema. Esta, que todos entendemos, Estados Unidos y más o menos su reparto climático, vemos como en el norte, en el noreste de Estados Unidos, frío y verde tradicionalmente, las temperaturas han incrementado sustancialmente. Aquí vemos cómo hay unos escenarios para la emisión de efecto invernadero y cómo, dependiendo de las decisiones que se tomen, dependiendo de las acciones que se hagan, la tendencia va a ser a mantener unas constantes entre el 2.5 y 2.9 de grados centígrados, a que pueda subir hasta 4.1, 4.8, que sería totalmente insostenible, o reducirse al 2% o 1%, que es la propuesta del Acuerdo de París.
Aquí vemos la tendencia alcista y si fuera una empresa, teníamos clarísimo que si tú quieres reducir costos que van hacia arriba y luego propones que haya una caída drástica, casi como de abismo, ¿no? Pues algo tienes que hacer y algo lo tienes que hacer extremadamente bien. Y ahí es donde no está tan claro. Ahí es donde no está tan claro qué debemos de hacer. El reporte global de riesgos del Foro Económico Mundial, que utiliza la metodología de Schwartz, que el coronel también conoce muy bien, nos habla de cuáles son los riesgos en los próximos 2 años y cuáles son los grandes riesgos globales en los próximos 10 años. Y solamente hay que ver el color de cada uno de los rubros. Y el tema que preocupa más, no al sector gubernamental nada más, sino a las grandes empresas transnacionales en el mundo, es, sin lugar a dudas, el cambio climático y los efectos que puede tener. ¿Qué sucederá si somos incapaces de mitigar ese cambio climático? ¿Qué sucederá si no hay políticas adecuadas para adaptación? ¿Qué sucederá con un mundo que tenga estas variaciones extremas en el clima? Esto tiene grandes impactos que van desde lo agrícola, lo político, las migraciones, la salud, casi todos los ámbitos se ven influenciados. El que últimamente ha tomado gran importancia es el de la salud. Hoy conocemos que cada año mueren 250,000 personas por temas relacionados en esas ciudades inteligentes, por temas relacionados con la contaminación o efectos del cambio climático. ¿Cómo lograrlo? ¿Cuál es la receta? Ahí es lo complicado. Y luego ha habido también algunos mensajes que algunos son considerados un poco más alarmistas, como de Gutiérrez, como diciendo que vamos en el camino equivocado, que no tenemos resultados concretos, etcétera, que se requiere hacer más. Hoy en el mundo, por mucho que se hable de energías renovables, y a mí me tocó impulsarlo cuando valían $400 y crear los primeros parques fotovoltaicos en México y hacer cosas de este tema que han mejorado en precios y competitividad, hoy el mundo sigue siendo un mundo donde las renovables representan alrededor del 15%. Y tienen un gravísimo problema. No son de producción continua, son alternativas, por lo cual siempre necesitas tener lo que se llama un backup. Y eso complica muchísimo la ecuación. ¿Por qué Europa está impulsando tanto esta transición energética? Muy sencillo, es una cuestión netamente geopolítica. El euro vale mucho, las posibilidades de crecimiento de Europa están ligadas estrechamente al tema energético, particularmente después de la invasión de Ucrania y esta altísima dependencia en el gas. Pues hay que cambiar el modelo y nuestra dependencia hacia las energías. Esa es la razón de fondo. Más cuando hay tanto recurso en el gobierno y en la Unión Europea. El precio del euro no va a ser siempre igual. Y aquí 20 años es nada. Entonces, se tiene que aprovechar esa coyuntura actual y es lo que se está trabajando. España está a la vanguardia, va en estos temas, pero China está mucho más, el 70% de los coches eléctricos, todos los paneles solares, las cuestiones eólicas, todo es producido allá. ¿Y por qué China está apostando tantos recursos y demás? Porque está igual que Europa. Es energéticamente dependiente del resto del mundo. Estados Unidos desde el 2014, después con el 2016, ya no tuvo que invertir porque desarrolló unas nuevas técnicas que se llaman fracking, que es sacar gotas de gas natural y de petróleo, de aceite que le llamamos en el sector, a través de esta compresión y que perjudica mucho al medio ambiente, pero en poquísimos años los volvió totalmente independientes. De ahí la postura inclusive de Trump de salirse del famoso Acuerdo de París. En esta gráfica podemos ver
Esta verde que aparece ahí desde el 2000 hasta el 2020, que se ve pequeñita, casi insignificante, esas son las energías renovables. Las hidráulicas no aparecen ahí. ¿Quién está causando todos estos gases de efecto invernadero? Pues la industria, la producción de energía eléctrica, el sector agrícola y el transporte y los edificios. Y pareciera que todo se ha enfocado, o las principales estrategias y los recursos se han enfocado a la generación de energía eléctrica. Pero aquí hay hasta una oxímoron o una paradoja. Curiosamente, gas natural, que es lo mismo que petróleo y se explota junto con en muchos casos del mismo pozo de petróleo y que tiene también un efecto contaminante importante, es considerado por la economía como una energía limpia. Inclusive poniéndose en la mayoría de los países para impulsar el desarrollo primero que la energía hidráulica, que es nada más dejar caer el agua y con eso generar energía. Pero hay temas, que no voy a entrar en ello, tan importantes y tan relevantes como el uso de la tierra y el sector agrícola, que aquí en Europa quisieron poner algunos lineamientos y ya ven lo que sucedió con la tractorada hace unos meses y tuvieron que echar para atrás algunas de estas mismas políticas. ¿Quién contamina? China, el que más, la Unión Europea muy cercano o igual, Estados Unidos con el 12%, India con el 7%, Rusia 4%, Brasil, Japón con el 10% y el resto del mundo con el 37%. Esta gráfica es clarísima para entender realmente cómo es muy importante involucrar a los otros. Es la línea gris. Tú no puedes resolver el problema si nada más te centras en los grandes actores o en los actores más importantes que tienen además una lucha geopolítica, geoeconómica y estratégica entre ellos. El involucrar a los otros hace también que esto permita que la presión del grupo logre mejores resultados. El objetivo de llegar al 2050 para una economía de descarbonización total o cero, pues es simplemente improbable. Porque nuevamente volvemos a la gráfica. La tendencia, aquí no está, pero ha sido así. Y de repente queremos que todo esto se disminuya en este pequeño espacio, que todo esto se disminuya en este pequeño espacio, y vean el de producción eléctrica, esto que es gigantesco, se vuelva casi insignificante. Y el problema es que no tenemos la tecnología para lograrlo. No existe. El hecho de que sean más competitivos estos modelos no significa que puedan sustituir con lo que tenemos actualmente a la infraestructura actual. Esto hace que se vuelva interesante desde el punto de vista económico, porque hay que construir, hay que desarrollar. Tú pídele a un desarrollador inmobiliario de vivienda, oye, acondicionas o arreglas estos departamentos o tiras todo y construyes para arriba. Les aseguro que la respuesta va a ser tiro todo y empiezo de arriba, porque en esto gano 3 y en esto gano 200. Exactamente es lo mismo que se está haciendo con el modelo económico. El problema es de dónde viene el dinero, quién lo paga. Ese es el gran tema. Y aquí esta gráfica la he puesto también porque es interesantísima. Fíjense cómo viene el financiamiento y cómo se ha incrementado, pero esto es lo que se necesita. Ahí ya cambia la perspectiva. Esta gráfica también es del Fondo Monetario Internacional y de una de las grandes consultoras de energía, muestra claramente la política de Estados Unidos como después del 2014 dejó de invertir en las formas tradicionales de energía. ¿Y por qué dejó de invertir? Porque era más atractivo hacerlo con las nuevas tecnologías, las nuevas formas, porque había una mayor rentabilidad y además ya había una seguridad energética. Los bonos verdes, los estudios propios del Fondo Monetario Internacional nos dicen que no han funcionado en su objetivo. Y este tema, ahora que estamos en una universidad y estamos hablando de la razón abierta, debe de ser uno de los grandes temas que estudien, que conozcan y que entiendan nuestros estudiantes. Porque en ellos estarán las propuestas y las soluciones
para estos grandes dilemas. Y hablando de eso, lo primero que hay que entender es que en la gobernanza global, entre las estructuras que tenemos, no existe un organismo responsable y encargado del cambio climático. Todas se crearon después de la Segunda Guerra Mundial y tenemos el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el World Trade Organization para regular el comercio, pero no existe ninguna organización con facultades y recursos para atacar el principal problema que enfrentamos como humanidad actualmente. Lo que tenemos son estas conferencias que se llaman las COP, ¿no? Que son las conferencias de las partes, donde se reúnen, como bien comentaba, cada año a discutir y afinar la estrategia, a monitorear cómo vamos y a comprometerse de manera individual en estos actores. Esto, cuando se los comento a los chicos, no lo entienden. ¿Cómo puede ser posible que ante el reto no haya los organismos y estructuras adecuadas para ella? Y tiene compromisos pues muy claros. Y uno de estos grandes acuerdos, que es muy interesante, se realizó en la COP16 de Cancún, porque por primera vez ahí se sumaron los países en vías de desarrollo. Como también actores responsables, se quitó esta idea de que nada más es un tema de los países desarrollados. Y segundo, se desarrollaron nuevas formas y nuevas ideas para lograr construir los consensos. Y en esos consensos, además de esta estrategia, se identificó un nuevo mecanismo jurídico de compromiso unilateral, que es lo mismo que una donación o que un testamento, que una vez que yo ya me comprometo no puedo decir luego, ya me equivoqué, ya no quiero. Tenemos que cerrar. Y desarrollamos un caso concreto que se llama los retos y las estrategias del cambio climático, junto con el presidente Calderón, que trabajamos directamente con ellos. Para que puedan participar los asistentes, que os agradecemos mucho vuestra presencia aquí. La mala noticia es que el cambio climático no es el problema más grave que tenemos. Es el cuarto. De los 9 que hay, de los 9 límites planetarios, el cambio climático es el 9º. Por encima está la diversidad o está la contaminación, por ejemplo. Y si quieren yo les paso la información pertinente. Yo agradezco muchísimo la exposición inicial porque ha querido centrar el problema y con ello la solución, pero no acabo de ver, o sea, está claro que los problemas son Europa, China, pero es China porque Europa ha externalizado sus gastos y nosotros compramos a China con alegría y sin ningún tipo de pudor, por decirlo así. Con lo cual no, me parece que no es tan sencillo y por otra parte en el desarrollo de la exposición no acababa de ver cuál era la solución. Me ha parecido entender que la solución estaba en las renovables, indicando que por otra parte los metales son raros y por tanto la cantidad de metales que hay es la que hay, pero no sé si iba la solución en ese sentido. Si es en ese sentido, tenemos un problema porque las renovables necesitan unos metales que están reducidos en la corteza terrestre y están en África. Y el segundo conferenciante decía el continente africano es un continente a explotar. El continente africano no es un continente a explotar, está formado por países soberanos a los que hay que respetar. Y lo digo porque se está haciendo. Estamos saltando los derechos humanos y estamos haciendo barbaridades ya para nuestra propia transición ecológica, entre comillas, justa. Pero el asunto es que tampoco resuelve el problema, porque si ustedes se fijan en la gráfica que ha puesto el último conferenciante y que ha salido ya, el hecho de que aparezcan nuevas formas de energía no reduce el gasto. Pasamos de la madera, decía el tercer conferenciante, hemos ido cambiando del carbón al petróleo, del petróleo. No es verdad. Si miran la gráfica verán que según vamos incorporando energía, sumamos energía, pero la gráfica no baja. Por tener más gas no significa que utilice menos petróleo, lo pueden mirar en las gráficas del Foro Económico Mundial.
Y por incorporar la nuclear no bajamos, sumamos. Y con desgraciadamente, la transición energética, esta teóricamente limpia, no baja el gasto. Hasta que no consigamos un modelo en el que el gasto baje, no va a resolver. Yo no soy economista, yo soy bióloga. Pero la evidencia es que cuanta más energía tenemos, más energía gastamos. Resumiendo, ¿no? Pues muchas gracias, porque además nos ha planteado temas para los tres ponentes. Si os parece, si hay alguna otra pregunta, y así luego damos un turno a todos los ponentes para que respondan a las que les han ido correspondiendo. Así que ahí hay una y luego aquí tenemos una tercera, ¿vale? Sí, muchas gracias a la mesa. Decía Nemesio Fernández Cuesta que el planeta sobrevivirá. Efectivamente, hace 60 millones de años la temperatura media era 15 grados por encima de la preindustrial, pero no había seres humanos, no nos concernía a nosotros, ¿no? Ahora sí que estamos ante un problema, y si tenemos que llegar en 2050 a ese reto de emisiones cero, yo tengo una esperanza de que países en Europa, Estados Unidos, Japón, puedan hacer los deberes durante estas décadas que vienen, pero quien más me preocupa es China. Es verdad que China tiene una dependencia, Europa de China, o el mundo occidental de China, pero China está, produciendo el 30% de las emisiones. Mi pregunta concreta es, tengo entendido que China quiere poner en marcha un plan estratégico de centrales nucleares. Lo mismo que Estados Unidos, con nuevos reactores, no los tradicionales, sino reactores fácilmente implantables y demás. ¿Qué papel puede jugar la energía nuclear, ¿no? En este modelo de transición? Emisión cero y, desde luego, bueno, entendiendo qué significa la energía nuclear, los riesgos absolutamente muy limitados, ¿no? Pues muchas gracias. Interesante pregunta también, ¿eh? Factor de energía nuclear. Una tercera pregunta, respondemos y luego, si nos queda tiempo, pues abrimos otro pequeño debate. Muchas gracias. Primeramente, felicitar a los integrantes del panel. Nada más, a efecto de introducir la pregunta, hoy por la mañana en la conferencia del doctor Chubieco, pues se nos presentó que pues, el cambio climático está presente. La única forma de batallar con él pues, es cambiar nuestros hábitos de consumo. El tema de las tierras raras, para hacer una precisión, se encuentran principalmente en China, en Australia y aquí en Europa, hay en España y en Francia. Estas tierras raras pues las están utilizando para la fabricación o manufactura de las baterías de los vehículos eléctricos, en donde China pues quiere ofrecer al por mayor este tipo de baterías aquí en Europa para los diferentes vehículos que van a circular próximamente. Entonces, hablando en esta parte de los hábitos de consumo, pues ¿qué no está hecho en China? ¿No? ¿Qué no estamos utilizando que provenga de China? Entonces, debemos de cambiar nuestros hábitos de consumo para poder pues, ir batallando, peleando frente al cambio climático. La pregunta es, los países europeos, en cuanto a la formulación de políticas públicas, porque me voy a referir al tema de la migración, pues todos somos consumidores, todo el ser humano es consumidor de productos, de insumos, alimentos. ¿Cuál va a ser la política de cada país, no en general de Europa, sino de cada país europeo, España, Francia, Alemania, para contener su crecimiento de población? Y me refiero a la migración irregular, ¿verdad? Porque cada estado tiene que, bueno, frente a la firma de compromisos internacionales para recibir población irregular o migrantes irregulares, pues también tiene que proveer de servicios, ¿no? Salud, vivienda, educación. ¿Cuál va a ser la postura de los países europeos frente al arribo masivo de población irregular o flujos irregulares? Gracias. Está relacionado, aunque se nos escapa un poco del tema del panel. Si ninguno de los ponentes responde, a lo mejor puedo decir yo alguna cosa limitada, ¿no? A ver, el menú es variado y yo creo que hay para todos. Entonces, voy a dar la palabra por el orden que hemos establecido. Primero lo dirá Nemesio, luego Ignacio, luego Armando, y cada uno va seleccionando lo que considere que le afecta más a su intervención, ¿no? Pues gracias, y gracias por las preguntas, porque lo recorremos todo.
Para empezar, planteo una discrepancia de fondo. Es decir, yo creo que hay que seguir creciendo económicamente. Es decir, no he visto en ningún momento de la historia económica que la desigualdad, los niveles de vida se hayan reducido sin crecimiento económico. Y por lo tanto, el crecimiento económico necesita energía. Y el consumo energético tiene que seguir creciendo para que haya crecimiento económico. Por lo tanto, ahí es probable que lo que estoy es poniendo en manifiesto una discrepancia ideológica que bienvenida sea. Bueno. Segunda cuestión, el consumo de energía tiene que ser una energía que no genere emisiones, que es lo que está causando el problema. La solución viene, un sistema eléctrico descarbonizado, como he tratado de describir al principio, basado en renovables, basado en almacenamiento, basado, si tienes nucleares, en las nucleares que existan. No soy partidario de nuevas nucleares, es decir, los precios en Estados Unidos han inaugurado 2 centrales ahora en Georgia, me parece que, o en Virginia, que son Vogtle, que son las primeras en 30 años y el coste estimado pues, es unos 120 euros megavatio. Los costes de la de Olkiluoto en Finlandia, Flamanville en Francia, que está todavía sin construir, o Hinkley Point en Inglaterra, se van a los 150 euros por megavatio. Por lo tanto, me parece que están, y ese es el problema de la energía nuclear, aparte de los residuos, que no sé si será posible resolver. Pero una central nuclear que funciona pues puede producir al coste de los 50-55 euros megavatio y me parece que eso sí es perfectamente integrable, porque cuanto más barata sea la electricidad, más se electrificará. Para el sector del transporte, la solución básica es la electrificación, es decir, coger esta energía eléctrica y tratar de llevarla al transporte y sustituir y eliminar los combustibles fósiles. Puede haber alguna dificultad en algún modo de transporte, como por ejemplo la aviación o el transporte marítimo, pero ahí hay lo que llaman moléculas verdes. Básicamente, no me quiero extender mucho, pues cualquier cantidad, cualquier fuente de carbono con cualquier fuente de hidrógeno, la tecnología existe para producir cualquier combustible. Es decir, tú puedes producir metanol o puedes producir gasificando madera o materia orgánica, puedes producir cualquier tipo de gasóleo y demás. Eso serían soluciones, ese tipo de combustibles, si se hacen con calor que sea también renovable y con hidrógeno renovable, pues en fin, son netos cero, pero ese tipo de combustibles existirá para completar el transporte. En los edificios, pues en los edificios electrificar. Lo mismo, electrificar calefacción, electrificar agua caliente sanitaria, electrificar los estos. Por lo tanto, la electrificación, siempre que tengas un sistema eléctrico que no genere emisiones, creo que es la solución. Más complejo es la industria y es ahí a donde yo me refería a los acuerdos. Es decir, la industria del cemento genera emisiones por sí, de proceso. Es decir, el cemento empieza con la mezcla de silicatos y carbonatos y cuando calientas los silicatos y carbonatos, pues generas 2 tipos de emisiones. Una, el CO2 que sale de la mezcla de los silicatos y los carbonatos y el CO2 que sale de la combustión del gas natural o del combustible que utilices para calentar ese horno. Entonces ahí hay tecnologías de captura de carbono y hay tecnologías de sustituir el gas natural por hidrógeno verde como combustible. El acero, pues el acero tiene también muchísimas emisiones y hay una solución técnica que es la reducción directa. La mayor parte de las emisiones en el acero se producen cuando coges el mineral de hierro y le quitas el oxígeno, porque todos los minerales de hierro, en la forma en que están el mineral, es óxido de hierro. Tienes que quitarle el oxígeno para quedarte con el hierro. ¿Cómo le quitas el oxígeno? Mezclándolo con carbono, que ese es el carbón de coque, y el carbono mezclado con el oxígeno, pues ya se sabe que produce CO2. Por lo tanto, toda esa parte de la industria del acero, pues hay que eliminarla. Cuando digo acuerdos entre países e industrias, entro ya en otro de los temas que se han planteado, es por ¿dónde está la industria del acero? Pues al final hay esos 6 países o 6 conjuntos de países que he citado, controlan el 80% del acero del mundo. Pues por lo tanto, oye, poneros de acuerdo cuándo queréis suprimir la primera parte,
Cuando entráis en reducción directa con hidrógeno del combustible, del mineral, para poder, y en lugar de luego utilizar un alto horno, pues utilizar el arco voltaico que ya se utiliza para tratamiento de chatarra. Es decir, hay soluciones técnicas para los distintos sectores industriales, pero es lo más complejo. Entonces, creo que hay que seguir manteniendo una línea de crecimiento económico porque es lo que da a los países, por ejemplo, recursos para proveer de servicios a los nuevos habitantes, sean nacionales o sean inmigrantes. Es decir, lo que no es compatible, en mi opinión, es el decrecimiento económico, que hay veces que se plantea como solución para la crisis climática o la crisis de biodiversidad, pero yo creo que todo el mundo tiene derecho a seguir creciendo y lo que hay que hacerlo es con una restricción importante y básica de principio, que es no generar emisiones. En España, pues ahora somos 48,5 millones, pero la población nacida en España, hemos crecido 500 mil de personas en un año. La población nacida en España ha decrecido 70.000 personas y la población no nacida en España ha crecido 570.000 personas en números redondos. Por lo tanto, la inmigración es imprescindible para determinados países, porque la gente, bueno, pues en nuestra vida moderna, pues no tenemos hijos y es una decisión libérrima de cada persona si quiere o no, pero la realidad es esa y hay que adecuarse a esa realidad. Y por lo tanto yo siempre predicaré el crecimiento económico, pero con esta restricción. Y respecto a la negociación global versus esa negociación que preconizo, pues los 45 países más pobres del mundo, la suma de su PIB es inferior al español. Pues déjales tranquilos. Segundo, en el mundo hay 800 millones de personas sin acceso a electricidad. Tienen que tener acceso a electricidad. En el mundo hay 2.000 millones de personas que no tienen acceso a cocina limpia. Es decir, que cocinan con leña o cocinan con bosta de vaca. Entonces, porque para ellos una bombona de butano es un cambio fantástico y efectivamente genera emisiones. Bueno, busquemos algún procedimiento, por otro lado, de que los países ricos pues emitan menos, tengan emisiones negativas, reforesten más áreas, pero todos esos países pues tienen un problema que es todavía de garantizar a su población cosas que aquí damos por descontadas, pero si somos 8.000 millones y pico, hay 2.000 millones de personas en el mundo que no cocinan con ninguno de los instrumentos que nosotros utilizamos. Entonces, muchos de esos países lo que necesitan es proveer de electricidad. Dicen, no, va a ser renovable en sistemas aislados. Bueno, pues renovable en sistemas aislados, pues veremos, pero en mitad de Ruanda, pues poner una batería con un sistema fotovoltaico, pues es bastante complicado. Pero en fin, no voy a entrar ahí. Y después hay otro grupo de países que son los países productores de petróleo y gas, que si tú sumas los países miembros de la OPEP Plus más los grandes exportadores de gas, que algunas veces, pues esos son más del 20% de las emisiones del mundo. Si disminuye la demanda, disminuirán sus emisiones. Estamos muy contentos porque en la COP28 han hablado de transition away from fossil fuels, pero la realidad es que lo que es más preocupante son las emisiones de metano que se producen, que las citaba Armando, en toda la producción de gas y de petróleo, y que es inevitable. Cuando veis las antorchas no es por placer, es por seguridad. Es decir, si tú tienes un cierre en un pozo de petróleo o de gas, quiere decir que se te está acumulando ahí y la presión, y eso puede explotar. Por lo tanto, el venteo es obligatorio, pero claro, el venteo lo que quemas es petróleo crudo o gas crudo y por lo tanto y hay veces que no se quema el 100%, se quema el 85 o el 90 y el resto es metano que va a la atmósfera, y el metano pues tiene un poder calorífico muy superior al del CO2. Por lo tanto, bueno, pues con esto termino, pero quiero decir con esto que cuando tú empiezas a segmentar, pues hay países que
que los tienes que dejar tranquilos. Hay otros países que tienes que trabajar con ellos, pero que tienen otras preocupaciones. Hay un grupo de países productores de petróleo y gas, y tienes el grupo de los 6 que en el fondo son los que controlan la mayor parte del tema. Muy bien. Me parece que vamos a necesitar 5 minutos más, pero vamos a ver. Ignacio, por favor. Sí, rápidamente, 2 cuestiones. Me comentaste que a lo mejor me he explicado mal. He hablado de que África va a ser el continente por explotar en cuanto a geopolíticamente hablando. Es decir, los mayores problemas derivados como conflictos armados del cambio climático van a estar en África. Ya lo tenemos localizado. A eso me he referido. Tenemos el Sahel, tenemos el concepto de frontera avanzada. Sahel es orilla del propio desierto y es precisamente los países más pobres, como decía bien Nemesio, que hay que dejarles en paz. Una cosa, bien, hay que dejarlos en paz, pero tenemos que estar preocupados porque también nosotros estamos muy cerca de ellos. Y el cambio climático es el que más va a incidir, por eso he dicho, por explotar en cuanto desde el punto de vista de conflictos y, ¿por qué no?, conflictos armados. De hecho, en ese continente es donde más conflictos armados hay. Muchos de ellos derivados por falta de recursos naturales. Y, bueno, la Unión Europea, como organización supranacional, tiene una serie de misiones, de training mission, de los cuales, por no desarrollar una buena perspectiva y unos buenos objetivos estratégicos, precisamente para llevar a esa población, lo que ha comentado Nemesio, esa electricidad básica, esa agua sanitaria, esos pozos, pues nos hemos tenido, muchos de ustedes lo sabrán, que retirar después de 10 o 15 años de coste de emisión seguida sobre el terreno. O sea, que eso es lo que he querido decir un poquito. Perdona, pero no, a lo mejor es que lo debí explicar mal, ¿no? Y luego otro tema que se ha hablado aquí mucho, sobradamente, por ser más breve, el tema de la soberanía industrial, la soberanía tecnológica, como tecnología como solución a muchos de los problemas medioambientales y ecológicos. Pues nosotros, para asegurar esas cadenas de valor y para asegurar esa dualidad de la tecnología, lo que he comentado antes, nosotros, desde el punto de vista de la industria de defensa y de desarrollo tecnológicos, pues estos desarrollos de punteros y última generación, lo que hacemos es siempre asegurarnos, en la nueva estrategia de industria de defensa europea, se asegura que el 80% de los euros invertidos en industria de defensa tengan retorno dual a el resto de la industria, que no sea estrictamente la industria de defensa. He puesto antes el ejemplo de un sistema anaeróbico, pero te hablo de eólica marina, que ustedes sabrán más que yo. Eso es desarrollo tecnológico de una empresa como puede ser Navantia, ¿no? Una Navantia que tiene auténticas prodigios, y eso no deja de ser ingeniería naval, en este caso, de desarrollo de la Armada Española, ¿no? O sea que, para que veáis que desde el punto de vista ya de la seguridad internacional y concretamente de defensa, la nueva estrategia, además, no solamente el 80% tiene que ser dual, sino que el 75% de los programas tienen que ser con la cadena de valor. Para nosotros la soberanía estratégica es determinante. Os podéis imaginar por qué, ¿no? El 75% tiene que tener asegurada Europa su cadena de valor aquí en Europa, sin necesidad de ir a esos minerales estratégicos, tierras raras, minerales críticos, minerales regulados. Tenemos todo un catálogo. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo como me tomé más tiempo la vez pasada, voy a ser rapidísimo, perdón. La primera, el tema geopolítico y la cuestión de los recursos. El origen de la palabra rival viene el que comparte agua del mismo río. Y el agua es uno de ellos, como los otros recursos importantes. Segundo, debemos aspirar a una visión de un desarrollo económico sostenible e inclusivo, que es factible, y que Europa en muchos aspectos ha demostrado estar a la vanguardia en estos temas y que se puede hacer. El solo debate, discusión y análisis de estos temas hace que las políticas públicas y las acciones de las empresas mejoren en ese sentido, el compromiso social de las propias empresas. No podemos quedarnos con la visión de Friedman sesentera de la responsabilidad social es cero del empresariado y nada más lo que genere más recursos, una visión muy restista al modelo, porque no es lo que cuesta la generación energética, sino es el daño que causa y luego lo que cuesta
repararlo o lo que cuesta mitigarlo o componerlo. Si hacemos esas cuentas, vaya tela de los números que van resultando. Y luego la apreciación de decir, bueno, es que ya había un mundo en el cual hubo una era glacial y estábamos a varios grados abajo, pues hay una falacia implícita. Primero, hace 20.000 años llegamos a estar al punto casi de extinción con solamente 10.000 humanos en todo el mundo. Ahora somos 8.000 millones. No es lo mismo dar de comer y tener infraestructura y demás. Las ciudades, algunas islas están desapareciendo por este cambio climático. Es innegable, es una realidad científica, son hard facts, como dicen los americanos. Entonces tenemos que ver el concepto y la fotografía completa partiendo de la realidad que estamos viviendo y los retos que esta implica. Y eso, si queremos tener un desarrollo más equilibrado, otros países tienen también que tener la oportunidad de crecer y desarrollarse, pero hay que buscar que estas tecnologías que no son suficientes actualmente sean las adecuadas para tener un mundo mejor para todos. Muy bien, pues únicamente por dar una pincel, pues aquí quien manda es la organización, o sea que si permiten, nosotros encantados. No, simplemente que mi intervención no ha sido ideológica, sino científica. Yo trabajo con datos y a nivel personal a mí lo que me mueve es el Evangelio y el magisterio de la Iglesia. Y el Papa lo que está diciendo es que algunos países tienen que decrecer para que otros puedan crecer sanamente, nada más. Pues, muy bien, pues con este debate, y digo, por contestar con una pincelada, porque es que el tema de la inmigración nos da no para otra mesa, nos da para otro congreso de razón abierta, porque es un desafío formidable, ¿no? Pero simplemente dar el dato, que por otro lado es muy evidente, el conjunto de los países europeos van a políticas migratorias más restrictivas. O sea, la tendencia que se ve ahora mismo es evidente, sin entrar en valoraciones, pero la tendencia es que vamos a políticas migratorias más restrictivas, ¿no? Y ya digo, y eso nos daría para un debate amplísimo sobre pues ventajas, inconvenientes y valoraciones sobre si eso es bueno, es malo, es regular o cómo es, ¿no? Y también cómo se puede hacer. Pero yo quiero agradecer a los tres ponentes, por supuesto, por sus magníficas intervenciones, a los que habéis participado en el debate y, como siempre, se queda corto, es decir, yo creo que aquí tenemos mucho más debate que hacer. Y, a ver, lo digo con sinceridad, me voy con un sabor un poco agridulce, ¿no? Vamos a un mundo en el que, Nemesio, yo creo que vamos a más competencia entre las grandes potencias y menos cooperación entre las grandes potencias, pero al mismo tiempo me parece que hay algunos bienes comunes, y permitirme que valga para casa, ¿no? Para el centro del bien común global, hay algunos bienes comunes que son tan claramente comunes que entiendo que por encima de esa competencia que va a ser en todos los ámbitos, ¿no? Absolutamente en todos, haya una posibilidad de acuerdo, porque si no, el mal va a ser para todos, ¿no? Entonces, por eso decía, me voy un poco con sabor agridulce, porque no va a ser fácil, pero me parece que esta puede ser precisamente las cuestiones en las que la necesidad de acuerdo es tan vital que podamos seguir avanzando, incluso, Nemesio, y a más velocidad de lo que hemos hecho hasta ahora. Muchísimas gracias y dejamos el debate abierto. Bueno, muchísimas gracias. Les anuncio los siguientes pasos del Congreso. Ahora tenemos aquí la mesa de comunicaciones número 7 y en la sala de grados la número 8, que bueno, pues empezarán inmediatamente en cuanto sea posible. Y a las 4 tenemos la conferencia de clausura de Monseñor Fernando Chica, que es el observador permanente de la Santa Sede ante la Organización de las Naciones Unidas para la Comida y la Agricultura. Y inmediatamente después tendremos las conclusiones del Congreso. Nos vemos pues más tarde para los que nos quedemos ahora. Muchas gracias.